Entonces les comentaba, vamos a iniciar un capítulo momentum y salto hidráulico. Realmente este método no es complejo por las ecuaciones que se utilizan. Al final tenemos que aplicar método numérico. Entonces en primera instancia nos hemos preparado y nos hemos familiarizado con la aplicación de algunas técnicas en el cálculo del flujo uniforme y la del flujo crítico. Entonces simplemente este capítulo vamos a tardar 2 o 3 clases nada más. Vamos a ver aplicaciones. Bueno, entonces en esta sesión vamos a ver la fundamentación teórica y la aplicación a principios básicos de flujo del salto hidráulico. La ecuación de impulso y cantidad de movimiento es fundamental en el análisis de flujo cuando existen obstáculos, pilas o cimentaciones. Cualquier estructura que ustedes observen en medio de un río o de un cauce o de un canal, entonces ahí hay un empuje dinámico sobre la cimentación o en la columna o en la estructura. Entonces muchas veces es parte fundamental de revisar el esfuerzo del empuje dinámico del sistema. También para analizar el salto hidráulico. Otro aspecto fundamental es que se trabaja en canales, donde existe la unión de varios canales para una conducción única o la separación. En este caso, la separación, por ejemplo, pudiera ser que tenemos una presa, aguas arriba, tenemos un canal principal de conducción y debemos derivar hacia la zona agrícola. Por supuesto, va a haber una ramificación de canales para distribuirlo en las parcelas y colocar una obra de toma para cada una de ellas. Entonces tenemos que hacer una separación del flujo a través de ¿qué? De canales o tuberías. Bueno, ¿dónde más se utiliza este tipo de ecuación? Se maneja principalmente en las plantas de tratamiento también. Ustedes cuando estén en noveno semestre van a diseñar sistemas. Entonces ahí van a tener que aprender a calcular el salto hidráulico. Por supuesto, ustedes ya lo van a dominar con el proceso numérico. Entonces, después vamos a ver un ejemplo de un análisis en una planta de tratamiento. Otra aplicación fundamental es en un sistema pluvial o alcantarillado sanitario. ¿En dónde? ¿En qué zonas? Bueno, este fenómeno se presenta en zonas donde tenemos alta pendiente, por ejemplo en la ciudad de Zacatecas, y las bajadas pluviales o sanitarias también son conducidas con ese pendiente. Son descargadas hacia la parte baja y generalmente en el centro de la ciudad la zona es muy plana. Entonces vamos a pasar de zonas de alta pendiente a zonas planas. Oye, ¿qué pasa con el flujo? Se va a presentar el salto hidráulico. Ahorita lo vamos a ver rápidamente. Entonces, tiene otras grandes aplicaciones, la ecuación de momentum. Por ejemplo, en un río o en una cuneta, vamos a pensar que tenemos una cuneta de longitud L y esta línea que ustedes observan y el gasto unitario, el Q1 minúscula, es un gasto que descarga, digamos, por ejemplo, la cuneta del Cerro de la Bufa. Hay 20 cunetas, en el cual todo el escurrimiento que viene de la parte alta del cerro viene descargando por el terreno y va a ser atrapado por la cuneta. Entonces, si al inicio del canal ingresaba un gasto Q, por la acumulación del gasto de ingreso unitario, pues al final tendremos un gasto mayor. Bueno, esto también sucede. Nuevamente vamos a regresar al problema de la alcantarilla pluvial en una zona urbana. Vamos a pensar que estas son manzanas. Tenemos las bajadas, pueden ser a través de la superficie del terreno o una tubería oculta. Entonces esas descargas pueden ser colectadas por una línea principal. Bueno, al inicio de la canal se tendrá un gasto de ingreso Q1 que proviene de otra parte de la cuenca o de otra parte de la zona urbana, pero según se va desplazando el gasto en la línea, se van agregando gastos. ¿Por qué? Porque ingresan a la rejilla, a la alcantarilla y se acumulan. Entonces a lo largo de varias manzanas puede haber un ingreso 2, un ingreso 3, un ingreso 4.
Al final vamos a tener un gasto acumulado. ¿De qué? Pues la suma de todos los gastos. Bueno, entonces seguramente el área hidráulica va a cambiar, o el tirante. ¿Qué pasa con el tirante? Si vemos un esquema de un corte, este es el perfil del canal, para un gasto Q1 mucho menor al de salida, pues tendremos un tirante pequeño, Y1. Pero según se va incrementando el gasto de ingreso a ese canal, pues por supuesto para la misma pendiente, no se les olvide la ecuación de Manning, si la pendiente es constante, ¿qué pasa cuando se incrementa el tirante? Pues también se incrementa el gasto. Entonces vamos a tener una curva de este tipo, no uniforme. Bueno, este tipo de perfil de flujo también se calcula con la ecuación de momento. Ahorita lo que vamos a hacer en esta sesión es nos vamos a enfocar solo al salto hidráulico, y este tipo de problemas que les estoy comentando lo vamos a ver en el último capítulo, de flujo gradualmente variado, donde vamos a recopilar y vamos a dominar y aprender todos los procesos que hemos trabajado en este semestre para hacer problemas realistas. Ok, entonces el salto hidráulico, ¿qué es? Bueno, vamos a pensar que estoy en una planta de tratamiento o en un sistema de potabilización. Entonces, generalmente yo tengo un tirante conocido de ingreso con el gasto proveniente de la zona urbana, y luego hay un tanquecito siempre, y luego después le damos un escalón y luego ya tenemos un tirante Y2. Vean la aplicación de la energía específica, ¿no?, con el problema del escalón. Bueno, a lo largo de este tanque, al inicio viene el flujo supercrítico, tenemos un tirante pequeño, y luego si hacemos el análisis hidráulico, en el tirante Y2 va a ser un tirante subcrítico, va a ser mayor a Y1. Entonces, cuando pasemos de un tirante supercrítico a subcrítico, siempre se va a presentar el salto hidráulico. Bueno, el salto hidráulico se utiliza mucho en las plantas de tratamiento por la siguiente razón. Necesitamos un sistema eficiente, de bajo costo, que no requiere energía externa, por ejemplo eléctrica o combustibles, para que yo coloque un sistema de desinfección. Por ejemplo, puedo colocar aquí una entrada de cloro. ¿Para qué? Para potabilizar el agua o desinfectarla. Entonces, el elemento natural que permite hacer una mezcla completa de ese desinfectante es el salto hidráulico. Entonces, por eso se utiliza. También es un aireador. Como se genera una gran turbulencia, este tirante no está bien definido, es muy aleatorio, sube y disminuye con el tiempo. Entonces, en las plantas de tratamiento, las bacterias necesitan oxígeno para realizar su proceso de consumir la materia orgánica. Entonces, una manera muy sencilla es colocar o forzar el salto hidráulico en alguna parte de la planta de tratamiento. Bueno, y hay fórmulas de diseño. Ahorita vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, cómo está relacionado el tirante Y1 con Y2 o viceversa. Oye, ¿y cuál es la longitud que se presenta este salto? ¿1 metro, 5 metros, 10 metros, 500 metros? No sé. Y hay fórmulas empíricas que nos dan una idea aproximada del salto de la longitud. Otra aplicación, ¿dónde es? En los sistemas industriales o en la agricultura, donde tenemos que mezclar algún producto químico o algún fertilizante en el agua. Entonces el salto hidráulico es un buen elemento que permite esa mezcla completa. Bueno, vamos a recordar el concepto de energía específica y flujo crítico y tirante normal. Bueno, vamos a recordar una sesión que vimos previamente. Por ejemplo, si yo tengo un canal aguas arriba donde la pendiente del canal es menor que la pendiente crítica, se va a formar el flujo subcrítico. Si aguas abajo de ese punto final tenemos una pendiente de canal mayor a la pendiente crítica, entonces se va a presentar el flujo
supercrítico. Ahora, la transición entre flujo subcrítico y supercrítico necesariamente y forzadamente se va a presentar el tirante crítico. ¿Cómo calculamos el tirante crítico? Con la ecuación correspondiente de flujo crítico. Ok, ¿y cómo calculamos los tirantes normales? Pues con la ecuación de Manning, que ya lo vimos en el capítulo 2. Ok, bueno, entonces no se nos olvide, tenemos un canal de flujo subcrítico y luego pasa a supercrítico. Ahora vamos a ver otra condición. Vamos a ver ahora cuando el canal tiene una pendiente mayor que la crítica y hay un punto de cambio de pendiente hacia aguas abajo donde cambia a flujo subcrítico. Bueno, aquí no se va a presentar el tirante hidráulico. No. En los canales donde la pendiente es supercrítica y cambia a subcrítico, siempre, siempre y por el siempre de la eternidad, se va a presentar el salto hidráulico. ¿Y cómo se lo vamos a generar? Primero, el tirante Y1 va a ser conocido siempre, o es un dato, o el tirante Y2. Oye, ¿cómo relacionamos la ecuación del salto hidráulico? Ahorita lo vamos a ver. Bueno, entonces, si alguna vez yo les presento un problema con datos y les pido, yo tengo un canal de cambio de pendiente y le doy los valores de la pendiente y les doy el gasto y la rugosidad y les pido demostrar si se presenta el salto hidráulico o no, ustedes van a estar en dos situaciones. Puede ser este caso primero, que la primera pendiente sea subcrítica y la segunda supercrítica. Aquí no va a haber salto hidráulico. Aquí se va a presentar realmente el tirante crítico. Bueno, pero ¿qué sucedería si ustedes encuentran en otro caso, con otros datos, que la primera pendiente es mayor que la crítica y la segunda pendiente del tramo del canal es menor que la crítica? Entonces ahí ustedes van a indicar claramente, Inge, se presenta el salto hidráulico y hay que estudiar los tirantes. Ok. En la siguiente clase voy a desarrollar este problema para que se familiaricen, porque viendo sí medio recuerdan, pero necesito que se ejerciten con problemas prácticos. Entonces en la siguiente clase vamos a ver un problema que puede caer en esta situación con salto hidráulico o esta. Bueno, ¿dónde más se presenta el salto hidráulico? En las compuertas hidráulicas, en los canales, generalmente en las zonas agrícolas o en las plantas de tratamiento también, hay un dispositivo que obstruye parcialmente el canal desde la parte superior. Muchas veces esto se le denominamos compuerta y este se puede deslizar hasta el fondo, hasta el piso del canal. Ahí obstruye por completo el flujo. Oye, y si empezamos a abrir un poco, ok, entonces el tirante que tenemos Y1 se ve forzado a circular por debajo de la compuerta. Si la pendiente del canal es menor que la crítica, entonces el flujo primero va a existir como un estrechamiento del flujo y luego después en aguas abajo pues estamos obligados a que se presente el tirante normal. Entonces tenemos flujo supercrítico a flujo subcrítico. ¿Qué va a pasar? Pues que necesariamente también se va a presentar un salto hidráulico. Entonces en las compuertas también se presenta el salto hidráulico. Bueno, entonces una actividad que les voy a encargar y vayanla trabajando ya, porque después cuando venga en el cuadernillo de trabajo, si ustedes lo tienen desarrollado, pues simplemente lo agregan y no tienen que empezar desde cero. Ok, ¿qué les voy a encargar como actividad? Primero, les voy a pedir que desarrollen un resumen de 1 o 2 páginas donde comenten del salto hidráulico. ¿Qué es? Sin ecuaciones, simplemente dónde se presenta el salto hidráulico y qué ocurre en los canales y en los ríos. Y la segunda pregunta que les voy a solicitar, ¿sabes qué?
necesito que ustedes me den las aplicaciones del salto hidráulico en la ingeniería. Ya lo vimos en la planta de tratamiento para el sistema de mezclado de cloro, por ejemplo. Esa es una aplicación. Bueno, ¿qué otras aplicaciones tendrá? Pues como aireador. Ok. ¿Qué otras aplicaciones tiene? Aquí estamos viendo una de ellas, en las compuertas. Entonces ya váyanlo trabajando. Ok. Vamos ahora sí a cambiar drásticamente al planteamiento de la ecuación de momentum. Bueno, en primera instancia, lo que voy a hacer es primero tomar dos secciones muy cercanas entre ellas, un tramo 1 y una sección 2. Yo tengo un tirante cualquiera, entonces yo voy a analizar un volumen de control. ¿Qué es un volumen de control en un sistema hidráulico? Es algo así como un diagrama de cuerpo libre, donde aparecen las fuerzas externas actuantes y cómo va relacionado con las fuerzas internas. Ok. Entonces, el volumen de control debe de considerar todas las fuerzas internas y externas de este fenómeno. Bueno, ¿qué voy a hacer? Entre la sección 1 y la sección 2, yo genero un volumen, vean, es como un cubo. Si el agua estuviera congelada, será como el cubo de hielo ese, ¿sí? Largo, ancho y altura. Ok, entonces aquí tengo mi volumen de control. Y lo que voy a hacer es ver las fuerzas que están actuando. Bueno, en el tirante, en la sección 1, tengo el tirante Y1 y su carga de velocidad. Si sumamos estas dos cargas, es la energía específica en 1. Ahora voy a la sección 2. Yo tendría el tirante Y2 y la carga cinética o la energía cinética, que es la velocidad al cuadrado en 2 dividido por 2G. Bueno, si yo sumo estos dos valores, yo tengo la línea de energía. Aquí está punteado. Bueno, otra ecuación que vamos a utilizar es la ecuación de continuidad. El gasto es igual al área por velocidad. Estoy trabajando velocidad, entonces yo despejo la velocidad. Entonces sería el gasto entre el área 1, aquí sería una velocidad, y la velocidad 2, el gasto entre el área 2. Vamos a ver otra componente y vamos a definirla. Vamos a denotar como ZG el centroide de la figura geométrica. Por ejemplo, esta área, si la medimos desde el espejo del agua o desde la superficie libre, ese va a ser el ZG, el centro de gravedad geométrico. Bueno, a continuación, más adelante vamos a ver los centros de gravedad de las secciones más comunes: la rectangular, la triangular, la trapecial, pudiera ser la disección de herradura o la de tubo circular parcialmente lleno. Ok, entonces ya hay una nueva variable, el centroide, ZG. Vamos a ver las fuerzas que actúan. Si recordamos, este flujo tiene una velocidad. Esa velocidad V1 es la velocidad de ingreso al volumen de control. Y en la sección 2 es la velocidad de salida. Bueno, si nosotros aislamos este volumen de control, aquí en la cara, en la sección 1, va a haber una fuerza de empuje. ¿Por qué? Por efecto de la presión hidrostática. Esto ustedes lo vieron en el semestre pasado, en la materia hidráulica. Oye, y en la sección 2 también va a haber otra fuerza por efecto de la presión aplicado en el área hidráulica. Ok, ¿y qué sentido? No se nos olvide, la presión siempre es normal. Entonces, en este caso, la presión va a ser de sentido contrario. La fuerza en 1 será positiva si lo tomamos a la derecha y negativa para F2. Ok, entonces ya tenemos definida la velocidad 1 y la velocidad. ¿Cómo? Con la ecuación de continuidad, porque conocemos los tirantes, no hay problema. Oye, ¿y cómo calculamos las fuerzas de empuje?
Bueno, ¿a qué es igual a una fuerza? Si estamos manejando el concepto de presión, simplemente sería la presión multiplicado por el área correspondiente. Por ejemplo, la fuerza en 1 será la presión promedio en 1 multiplicado por el área 1. Y la fuerza 2 sería la presión 2 promedio multiplicado por el área 2. Aquí están las fórmulas correspondientes. Fuerza 1 es presión 1 por área 1. Fuerza 2 es igual a presión 2 por el área 2. Bueno, si vemos la presión hidrostática, como lo vimos en las sesiones previas al inicio del semestre, es la presión hidrostática actuante. Es simplemente el peso específico del agua por la profundidad. Por ejemplo, si estamos a esta profundidad, entonces la presión en ese punto sería ¿qué? El peso específico del agua multiplicado por la altura desde el espejo del agua o de la superficie hasta el punto de interés. Ok. Oye, Oscar, ¿y cómo será la presión en el fondo del canal? Fácil. Es una presión lineal que se incrementa gradualmente, constantemente, y solo es función del tirante. Entonces, si tenemos el tirante Y1, la presión en el fondo, ¿cuánto será? Pues gamma H, peso específico del agua por el tirante Y1. Esta sería la presión en el fondo. Ok, entonces con esta consideración, el triángulo de presiones que se presenta, ¿cómo es? Respecto a la presión media. Bueno, ustedes vieron en el semestre pasado que si calculan el empuje en un cuerpo sumergido, esa fuerza actuante es igual a la presión en el centro de gravedad de la figura geométrica que está sumergida, multiplicado por ¿qué? Por el peso específico. Entonces, la presión media sería el peso específico por el centro de gravedad. Entonces sería aproximadamente, si es un canal rectangular, ¿cuál es el centro de gravedad de un rectángulo? De altura Y. Pues Y entre 2, ese sería ZG. Ok. Bueno, entonces ahora voy a agregar el concepto del empuje y de la presión en el diagrama de cuerpo libre o en el volumen de control. Aquí está. Si yo tengo el tirante Y1, ZG, sería ZG1 y la presión en 1. En la sección 2 sería la profundidad, la presión representativa, la presión media, ¿cuál sería? Pues el peso específico multiplicado por el centro de gravedad en la sección 2. Bueno, ya tengo las presiones. Para que sean fuerzas, ¿qué tengo que hacer? Multiplicarlo por el área. Entonces la fuerza por efecto de la presión va a ser igual a la presión por el área. Y ya habíamos dicho, esto es la presión. Gamma ZG. ¿De dónde lo sacamos? Aquí está. Entonces la fuerza actuante en 1 va a ser el peso específico por el centro de gravedad y por el área, 1. La fuerza en 2 actuante con signo negativo va a ser el peso específico del agua. Generalmente el peso específico en cualquier tramo se maneja constante, entonces este es igual. Pero el ZG2 no puede ser el ZG1. ¿Por qué? Porque si Y1 y Y2 son diferentes, entonces el centro de gravedad no va a coincidir. Ok. Oye, y el área 1 y el área 2 pueden coincidir, solo que tengamos dos tirantes iguales en 1 y en 2. Ok. Entonces ya tengo la fuerza en 1 y ya tengo la fuerza en 2. Ahora sí vamos a ver los centros de gravedad para diferentes figuras. Por ejemplo, para un rectángulo, el centro de gravedad en la vertical sería, si tengo el tirante Y, ¿cuál sería? El centro de gravedad de un rectángulo, ¿cuál es? Pues en la parte media. Entonces sería Y entre 2. Ok. Para un triángulo, si tengo el tirante Y, ¿cuál sería el centro de gravedad de esa figura? Sería un tercio del tirante.
medido desde la superficie libre. Ok, ya no estamos poniendo de acuerdo. Oye, ¿y para un canal trapecial cómo será? Aquí. Ah, pues nunca lo hemos calculado, ¿verdad? Bueno, lo vamos a ver a continuación. Primero vamos a terminar la deducción de la ecuación de momento. La ecuación de momentum está basada en las ecuaciones de Newton, que dice que la fuerza es igual a masa por velocidad. Ok, ¿y cuál es la fuerza actuante? Vamos a ver a la figura. Sería la fuerza 1 menos la fuerza 2. Aquí está. Fuerza 1 menos fuerza 2. Es igual a la masa. Ok. Por la velocidad. Como tenemos dos velocidades, la velocidad 1 y la velocidad 2, lo que se hace es sacar la diferencia de velocidad. Ok. Entonces sería velocidad 2 menos velocidad 1. Esa sería. Oye, ¿y la masa? Si nosotros el gasto lo dividimos entre G y lo multiplicamos por el peso específico, entonces ya tendríamos la masa de ese volumen de control. Ok. Entonces, esta es la ecuación de momentum. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ahora no me interesa ni F1, ni F2, ni la velocidad. Vamos a asociarlo a qué. ¿A qué lo vamos a asociar? Lo vamos a asociar a componentes del área, por ejemplo, y a ZG. Entonces, considerando este triángulo y estas figuras, yo puedo calcular el área y la fuerza de presión en función de ZG y del área. Si sustituyo estas variables en la ecuación de momentum, al final me va a quedar que Q cuadrado entre G y el área 1 más ZG por el área 1 será igual al gasto al cuadrado dividido por G, el área 2 más ZG2 por el área 2. Es el principio de conservación de energía también. Pero ahora va a ser de conservación de cantidad de movimiento. Bueno, alguien me pudiera preguntar, oye Inge, pero aquí las fuerzas de fricción están actuando. Pues sí, están en el fondo y en el pared. Esa es la famosa N de Manning. Bueno, pero ¿qué pasaría si yo dijera, ¿sabes qué? La distancia entre la sección 1 y la sección 2 es muy pequeña, de tal manera que yo puedo despreciar las fuerzas de fricción. Entonces ya no aparecen en la ecuación de momentum, que tendría que sumárselas. Entonces, como yo las desprecié, así como las mujeres nos desprecian en el amor, pues también vamos a ignorar ese término y entonces queda la ecuación de momentum. Ahora, vamos a denotar como M1 el momentum en la sección 1 y el momentum en la sección 2 y van a ser iguales. ¿Y a qué es igual la ecuación de momentum? Es cualquier término de la igualdad o la parte izquierda o la parte derecha. Aquí está. Bueno, hay una demostración que no vamos a hacer ni se las voy a pedir de tarea, en el cual se puede demostrar que el momento mínimo se presenta en la condición crítica. Bueno, no lo voy a hacer porque lo único que tendríamos que hacer sería derivar esto respecto al tirante, ¿sí? Y luego después encontraríamos que se presenta el Y crítico y ya con eso hacemos la demostración. En este curso no lo pido, lo pueden revisar ustedes en el libro de Aparicio, de Sotelo o en el de 22, ahí lo pueden revisar. Ok.
Vamos a analizar ahora esta ecuación de momentum para un canal rectangular. ¿Por qué para un canal de ese tipo de sección? Porque ya hay fórmulas directas para la sección rectangular, pero no lo hay para la sección trapezial. Ok, bueno, vamos a familiarizarnos. Vamos a considerar la ecuación de momentum en un canal rectangular de plantilla P minúscula y de tirante Y. Y vean que nos pide la ecuación. El gasto, nos pide el área y nos pide el centro de gravedad. Ok, vamos a ver. El gasto por la ecuación de continuidad, podemos decir que el gasto es igual el área 1 por la velocidad 1 o el área 2 por la velocidad 2. Ok. ¿Y cuánto vale el área 1? Fácil. La plantilla por el tirante Y1. Y el área 2, la plantilla por el tirante Y2. ¿Cuánto valdrá ZG? Que también lo pide la ecuación de momentum. Pues tenemos un rectángulo, entonces sería simplemente Y entre 2. Para el centroide 1 sería Y1 entre 2. Y para el centro de gravedad en la sección 2 sería el tirante Y2 entre 2. La ecuación de momentum generalmente se asocia también al número de Freud. Esto ya está por definición. Bueno, entonces, aquí hay una componente Y1, que es el tirante medio. No lo olviden, ¿eh? Solo para canal rectangular, el tirante medio es igual a Y1. ¿Cómo está definido el tirante medio de un canal? Es la relación del área hidráulica dividido por el ancho de la plantilla. Entonces, si divido el área por el ancho de la superficie libre del agua que coincide con B, y me queda Y. No lo olviden, esto es solo válido para canal rectangular. Ok, entonces ahora lo que voy a hacer es sustituir todo este montón de variables en la ecuación de momentum. ¿En dónde? Aquí. Aquí sustituyo el ZG, el área y el área. Ok. Bueno, pero ¿en cuál momentum? ¿En el 1 o en el 2? En los dos. En los dos los voy a sustituir. Ok. Bueno, entonces yo sustituyendo estas variables en la ecuación de momentum, no lo voy a demostrar, tampoco se los voy a pedir de tarea. Pueden consultarlo en el libro de Sotelo o del Bentichu. Entonces la ecuación de momento, si yo agrupo los términos Y2 entre Y1, ahí es una ecuación cúbica, menos un término lineal respecto al cociente de los tirantes, más un término constante donde no aparece el cociente Y2 entre Y1, es igual a 0. Bueno, se factoriza con este término y luego este simplemente lo mando para acá y desaparece. Entonces ya más quedaría la parte izquierda. Entonces esta ecuación, si la ven ustedes, es una ecuación cuadrática, donde la incógnita es la relación Y2 dividido por Y1. Vean, está al cuadrado, y luego está lineal, y luego al final hay una constante. ¿Esto qué es? Es una ecuación cuadrática. ¿Y cómo la resolvamos? Pues por la fórmula general. Ok, entonces haciendo esta sustitución de estos términos, ¿cuál sería A? Pues Y2 entre Y1. Ok. ¿Y cuánto sería B? El cociente 1. ¿Y cuál sería C? Pues este término. Si yo sustituyo en la fórmula general, voy a encontrar que la solución, ¿cuál sería la solución? ¿Cuál es la incógnita? Por la relación Y2 entre Y1. Aquí está. Sería igual a un medio la raíz de 1 más 8 veces el número de Freud 1 al cuadrado menos 1. Esta ecuación es la ecuación de Belanger. ¿Y esta ecuación cómo la aplicamos? Fácil.
Vamos a ver. Vean, tenemos Y2, tenemos Y1 y tenemos FRUD 1. Y no se les olvide, cuando estemos resolviendo problemas de energía específica, donde tenemos un tirante Y1, un Y2, o el tirante del salto hidráulico, tenemos una relación Y2 y Y1, siempre tendremos como dato una de esos tirantes. En este caso, ¿cuál va a ser el dato? Y1. Si nosotros tenemos Y1, entonces de manera inmediata podemos calcular que el número de FRUD. ¿Y cómo lo calcularíamos? Aquí está la ecuación. Es función de la velocidad y del tirante. Oye, ¿cómo calculo la velocidad? Pues con la ecuación de continuidad. ¿Sí? Entonces todo está relacionado al final, todo lo que hemos visto durante el semestre. Bueno, entonces ahí va un esquema. Entonces, si nosotros tenemos un canal de la pendiente es menor que la crítica, por ejemplo, y tenemos el tirante Y1, la pendiente es mayor que la crítica para que sea flujo supercrítico, entonces necesitamos calcular Y2. ¿Y cómo calculamos Y2? Pues con la ecuación, aquí está. Entonces, este es un dato, calculamos el número de FRUD, y luego con ello tendríamos conocido toda la parte derecha de la igualdad. Como yo tengo conocido también Y1, lo paso multiplicando y de esa manera conozco Y2. Ok, entonces vean la importancia de la fórmula. Es muy sencilla de trabajar. Bueno, en el salto hidráulico, el tirante mayor, el que está después del salto hidráulico, vamos a llamarlo tirante conjugado mayor. Y el tirante que esté antes del salto hidráulico, que es el flujo supercrítico, vamos a llamarle tirante conjugado menor. Y de manera automática, el número de FRUD aguas arriba siempre será mayor que 1 y el número de FRUD aguas abajo del salto hidráulico va a ser menor a 1. Con esta ecuación podemos calcular el número de FRUD. Aquí lo despejaríamos y nos daría que es mayor a 1 o menor a 1. Tampoco se los voy a pedir de tarea ni lo vamos a demostrar. Simplemente vamos a conocer y entender que el tirante aguas arriba se presenta flujo supercrítico, FRUD mayor a 1, y después del salto hidráulico tendríamos que sería flujo subcrítico y el número de FRUD sería menor a 1. Ok. Oye, ¿y qué pasa si ahora nomás conozco Y2 y no Y1? Entonces esta ecuación la podemos despejar. ¿De dónde? Podemos obtener una deducción de la ecuación de momentum para obtener otra variante de esta ecuación. Aquí está, véanla. Ahora cambia, ahora Y1 entre Y2. Y ahora aparece el número de FRUD 2. Entonces veamos en esta figura. Tenemos un canal en régimen supercrítico, número de FRUD mayor a 1. Otro canal, el mismo canal, aguas abajo del salto hidráulico, donde tenemos el régimen subcrítico y FRUD menor a 1. Entonces obligatoriamente se va a presentar el salto hidráulico. Entonces ahora tenemos como dato Y2. Aquí está Y2. Y si conocemos ese valor podemos calcular el número de FRUD en 2. ¿Qué haríamos? Pues simplemente despejaríamos Y1 para calcular. Entonces vean la ecuación de momentum para canal rectangular. Desde el punto de vista de tratamiento numérico es una fórmula directa. Nomás tendríamos que calcular para Y2 el número de FRUD asociado y despejamos Y1. No, pues de lujo, ¿no? Ok, pero ¿qué pasa cuando tenemos un canal trapecial? Vamos a ver qué sucede. Bueno, primero vamos a calcular el centroide. ¿Alguien conoce la fórmula
del centroide de una sección trapecial, pues generalmente nunca la recordamos. Por ahí vienen los manuales. Aquí les voy a mostrar con la aplicación del teorema de los momentos. Que decir, si yo tengo la sección trapecial y yo multiplico el centroide del trapecio por su área de trapecio, esto va a ser igual al centroide de un elemento que conozcamos rápidamente, por ejemplo el rectangular. Sería el centro de gravedad del rectángulo por el área del rectángulo más el centro de gravedad del triángulo multiplicado por el área del triángulo. Si despejamos ZG, todos estos son datos, ahorita los vamos a ver. El área del trapecio también es conocido. Bueno, vamos a despejarlo y vamos a verlo rápido. Vamos a ver esta deducción, porque sí es necesaria ahorita. Vamos a recordar el centroide o las propiedades de un rectángulo. ¿Cuáles son? Primero, ¿cuál es el área del rectángulo? B por Y. Y el centroide, pues un medio de Y, porque es el centro de gravedad del área geométrica del rectángulo. Ok. Oye, para el triángulo, el área es calle cuadrada, ya lo dedujimos en las primeras clases. ¿Y cuál es el centro de gravedad? Pues lo vimos hace 25 minutos. Sería un tercio de Y. Aquí me faltó el Y. Ok. Entonces, ¿cómo será el centroide del trapecio? No sabemos, es la incógnita. ¿Y el área? Pues BY, el área rectangular más calle cuadrada. Ok, entonces voy a sustituir cada uno de estos términos. ¿En dónde? En la fórmula del centroide del trapecio. Centro de gravedad del rectángulo. Un medio de Y. El área del rectángulo. B por Y. B por Y. Más el centro de gravedad del triángulo, que sería Y dividido por 3. Aquí está. Por el área del triángulo, calle cuadrado. Esto también lo vimos por fórmula en las primeras clases. ¿Y cuál es el área del trapecio? Si recuerdan las fórmulas de su examen pasado, sería BY más que Y cuadrado. Ok. Entonces, ¿qué hago ahora? Vean. Aparecen términos en Y. Y aquí viene un cociente, una fracción. Entonces lo que yo hago es simplemente saco un factor común para, ¿sí? Luego realizo los productos y los simplifico. Por ejemplo, aquí está, vean, Y por Y cuadrada, y aquí está Y cuadrada. Y en el denominador aparece un Y y cuadrada. Entonces yo puedo reducir una Y con una Y de aquí. Lo saco como factor común, sería Y por B más KY. Aquí está. ¿Y este sexto qué es? Pues es el ¿qué? El mínimo común divisor, ya ni me acuerdo cuál es. Pero es un sexto, ahí está. Y luego 3 por BY, porque anulé yo uno de estos. Ahí está, 3 por BY. Más 2 veces KY cuadrada. Ahí está. Esta es la ecuación del centro de gravedad de un canal trapecial. ¿Y esta dónde lo vamos a utilizar? Pues en la ecuación de momento. Ok. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a pensar que tenemos ahorita solo de inicio un canal rectangular. ¿Para qué? Pues vamos a familiarizarnos con la ecuación. Tenemos una plantilla de 3 metros, un gasto de 8 metros cúbicos, una rugosidad de 0.013. ¿Qué tipo de material sería? Pues como un concreto pulido. Ok. Conocemos el tirante Y1, es un dato. Ok. 1.3 metros. Entonces tenemos Y1, tenemos el tirante supercrítico conocido.
¿Qué dice la ecuación? La relación Y2 entre Y1 y el número de Freud en 1 para calcular Y2. Ok, entonces simplemente calculamos para Y1 el número de Freud en 1. Ya tendríamos esta parte derecha. Y1 es conocido, lo pasamos multiplicando, entonces la estamos despejando a Y2. Entonces vean qué rápido hemos aplicado la ecuación de salto hidráulico para canal rectangular. Y hemos calculado el tirante conjugado mayor. Ok. Les voy a encargar una actividad. Por favor, para este problema, cuando conocemos Y1, desarrollen el algoritmo, el diagrama de flujo, y de una vez hagan ya la hoja electrónica. ¿Qué van a utilizar de datos? Esto. Y luego colocan la figurita y hacen una descripción. Y luego, ¿qué harían después? Antes de aplicar esta fórmula, calculan Freud en 1. Y una vez que lo tienen, esta fórmula la despejan y les da de manera directa Y2. Y ustedes van a anotar ahí, tirante conjugado mayor. Ok. Oye, pero ¿qué pasa si yo no conozco Y1? Yo conozco Y2. ¿Qué pasa si ahora yo conozco Y2? ¿Cómo calculo Y1? Aquí está la variante de la fórmula. Aquí está. Para Y1 es la que vamos a despejar, la incógnita. Y2 es un dato, entonces tendremos que calcular el número de Freud en 2. Entonces, compañeros y estudiantes y amigos, bueno, algunos los conozco, algunos otros no, pero también serán mis amigos en su momento. Regresando de esta pandemia, les voy a encargar por favor que también generen ustedes el algoritmo, el diagrama de flujo y la hoja electrónica para el caso de que ustedes conozcan el tirante Y1 o Y2.